para poder empezar esta clase número 3 del estudio del libro de Hebreos que estamos estudiando. Empezamos hace 2 semanas. Así que nos vamos a presentar ante el Señor. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, damos gracias, Señor Dios bendito, por este nuevo día de vida, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades que podamos pasar en la vida, Señor, tú estás allí con nosotros, Señor. Ayúdanos a jamás perder la fe, Señor, a jamás perder la esperanza, Señor amado, y jamás perder y dejar de pensar, Señor, que tú estás en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. Bendice esta clase de escuela dominical, Señor amado, que sea de bendición para mi vida, Señor, y también para quienes la escucharán. Te alabo, Señor, te honro, te bendigo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como dije, ¿cierto? Esta es la tercera clase que llevamos del libro de Hebreos, ¿cierto? La semana pasada, bueno, en la primera clase vimos el autor, ¿cierto? Que era un autor desconocido, cuál era el tema principal de la carta, que era la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. También vimos los años, ¿cierto? Más o menos en que pudo haberse escrito la carta, entre otras cosas más, ¿cierto? Los destinatarios, a qué grupos tenía en mente el escritor. La semana pasada compartimos los primeros 3 versículos del capítulo 1 que nos mostraban desde el comienzo el tema que envuelve toda la carta, que era la preeminencia de Cristo. Cierto que Él es superior a todo, decíamos ahí, y a todos y a todo. Y el escritor decía que en el pasado, también la clase pasada lo vimos, en el Señor había hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? Por medio de los profetas, y que en estos tiempos, ¿cierto? En el tiempo que Él escribió el libro y para nosotros también en estos tiempos, Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Nos decía también allí el escritor. Que el propósito también vimos del Antiguo Testamento era preparar, ¿cierto? Para el Nuevo Testamento, era preparar para el Mesías, para el Cristo, para el Salvador. Vimos algunas características también del Hijo, las cuales nombraba el escritor la semana pasada. Él decía que el Hijo era uno heredero de todo, que era creador, que había resplandor del Padre en Él, que era un ser divino, que Él sustentaba y administraba todas las cosas, que fue el sacrificio perfecto, que fue exaltado y que se sentó también a la diestra del Padre. Y también que al sentarse a la diestra del Padre, también vimos ahí que significaba por lo menos 4 cosas, que eran una señal de honor, una señal de autoridad, que se sentó también a descansar y que también desde allí intercede por nosotros. A grandes rasgos, esto es lo que vimos, ¿cierto?, en la clase pasada, en los primeros 3 versículos. Y ahora, desde el versículo 4 al 14 que veremos hoy, para terminar el capítulo 1, en este pasaje el escritor habla mucho de los ángeles. Habla mucho de los ángeles, ¿cierto? La diferencia que hay entre por qué Cristo es superior a los ángeles y habla mucho de ellos. Y quiero hablar un poco de esto también, quiero hablar un poco de los ángeles y nombrar, ¿cierto?, 8 características de estos. Hay muchas más, pero el libro que tengo yo de estudio nombra muchas más, pero puse las más importantes, que son 8. La primera, dice ahí el autor, dice que los ángeles, ¿cierto? La primera característica es que los ángeles son seres espirituales. No tienen carne ni huesos, está diciendo, es lo que la idea del escritor, ¿cierto? Que son seres espirituales que no tienen carne ni huesos. Sin embargo, aunque no tienen carne ni huesos, tienen cuerpo, tienen un cuerpo. Cualquiera que sea la forma celestial de los ángeles, ¿cierto?, son capaces de aparecer también en forma humana. Y lo vemos en la Escritura. Hebreos 13:2 también nos dice que tengamos consideración, dice allí, a los extranjeros, porque al hospedarlos, ¿cierto? Porque podríamos estar hospedando ángeles, ¿cierto? Albergando ángeles, dice, sin saberlo, dice también aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 13 más adelante. Entonces, cualquiera sea la forma celestial de los ángeles, son capaces de aparecer también en forma humana. 2. Los ángeles aparecen de distintas formas. Es otra característica de los ángeles, ¿cierto? Que aparecen en distintas formas. Mateo 28, versículos 3 y 4 nos dice que su aspecto cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿cierto? Allí de la tumba se removió la piedra,
estaban unos ángeles allí y dice que el aspecto de ellos era como de relámpago, dice la Escritura, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, ¿cierto?, de él los guardas, dice, temblaron y quedaron como muertos. El ángel aquí en el capítulo 28 de Mateo apareció con gloria brillante y deslumbrante. Entonces la segunda característica era esa, los ángeles aparecen de distintas formas. 3. Los ángeles son muy inteligentes, amado hermano, y tienen emociones. Esa es otra característica de los ángeles. Ellos se alegran mucho, dice la Escritura, cuando un pecador se salva, por ejemplo, tienen emociones. En Lucas 15:10 ahí vemos un texto donde los ángeles se alegran cuando un pecador se salva, se arrepiente. Los ángeles también pueden hablar a los hombres, como muestran también en muchas partes de las Escrituras. Los ángeles le hablaron a María, los ángeles le hablaron a José, ¿cierto? Los ángeles, ¿cierto?, pueden hablar a los hombres. La cuarta característica, los ángeles, ¿cierto?, no se casan y no pueden procrear. Hay muchos ángeles, sabemos que hay muchos ángeles, millones y millones, legiones de ángeles, muchos, miles de ángeles. Ya que entonces estos no se casan ni pueden procrear porque Dios los hizo a todos, amado hermano, todos los que existen, los hizo a todos de una sola vez y con una identidad única. Ellos no se procrean, no se casan, fueron hechos una sola vez y con una identidad única por parte de nuestro Señor. Quinto, los ángeles no están sujetos a la muerte, ¿cierto? Ellos no mueren. Esa es otra característica, no están sujetos a la muerte. Las Escrituras, ¿cierto?, nos indican por ninguna parte que los ángeles mueran o que se puedan aniquilar. En ninguna parte de la Escritura aparece eso, ¿cierto? Y 1/3 de ellos, ¿cierto?, de estos ángeles cayó, lo sabemos, ¿cierto? Pero aún existen como seres espirituales, obviamente demoníacos. Esta tercera parte de los ángeles que cayeron, ¿cierto?, junto con Satanás, su líder, por decir algo. Sexto, los ángeles tienen un alto nivel de organización. Son muy organizados. Esa es otra característica de los ángeles, ¿cierto? Tienen un alto nivel de organización. Ellos, amado hermano, estos ángeles tienen diferentes rangos y tienen, ¿cierto?, la responsabilidad de supervisar tronos, de supervisar dominios, principados, como dice la Escritura, potestades, autoridades y cosas por el estilo. Y ellos tienen rangos, ya hay diferentes rangos. Está el ángel en sí, ¿cierto?, que también en la palabra se le llaman los seres vivientes. Después están los serafines, que tienen, como por decir algo, un rango más alto. Y ahí el rango más alto es los querubines. Ellos tienen rango y son muy organizados. Lucifer, ¿cierto?, el diablo, el nombre que tenía antes de caer, antes de ser un ángel caído, él tenía uno de los rangos más altos. Él era un querubín. 7. Los ángeles pueden moverse y actuar a velocidades increíbles. Es otra característica también de los ángeles. Se mueven y actúan a velocidades muy rápidas, increíbles, amado hermano. Velocidades tan grandes, pero tan grandes, que nuestro cuerpo o vista ni siquiera alcanzan a reaccionar. El Señor los creó así y los hizo así, con esa capacidad. 8. Los ángeles, otra característica de ellos, los ángeles sirven y atienden a Dios. Una característica principal por lo cual ellos fueron creados. Sirven y atienden a Dios. En la Escritura vemos que ellos sirvieron a Cristo. Ellos sirvieron a Cristo durante su humillación. Ellos también sirvieron a Cristo al final de la tentación, cuando el Señor estuvo en el desierto. Dice que vinieron los ángeles, le sirvieron, ¿cierto? Y le atendieron, lo vieron, le sirvieron, lo atendieron. Y también sirven a los redimidos de Dios. ¿Y quiénes son los redimidos de Dios? Nosotros. Ellos, los ángeles, nos sirven también a nosotros, ¿cierto? Y con esta idea, amado hermano, de los ángeles,
empezamos el texto de hoy, donde el escritor muestra las formas de que Jesús es superior a los ángeles. Y el texto que prosigue del 4 al 14 nombra mucho a los ángeles y que Cristo es superior a ellos. Por eso que quise hablar de los ángeles. Y ahora vamos a ver lo que muestra el escritor, ¿cierto? Las formas de Jesús como superior a los ángeles. Los versículos 4 y 5 dicen: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mi hijo? Dice los versículos 4 y 5. Bueno, hemos aprendido que Jesucristo, ¿cierto? Ya de la primera clase, es mejor a los ángeles y superior a todo. Primero que todo, en estos dos versículos vemos la primera forma, que muestra el escritor, que tiene, ¿cierto?, un título mejor. El versículo decía, más excelente nombre, como dice el versículo 4, ¿cierto? Nuestro Señor tiene un título mejor, nos muestran estos dos versículos. Y Pablo hace una pregunta allí: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Cierto? Una pregunta, y la respuesta es: a ninguno. A ningún ángel el Señor le ha dicho, mi hijo eres tú. A nadie, ¿cierto? A ningún ángel el Señor le ha dicho eso. Yo seré a él padre, dice, y él me será a mí hijo. Los ángeles, hermanos, siempre han sido solo ministros y mensajeros. Nada más que eso. Solamente Cristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? A los ángeles se les creó, como dije recién, para servir, entre otras cosas. Pero esa es la principal labor, servir a Dios. Ni a un solo ángel Dios alguna vez le ha llamado hijo de Dios. Y el versículo 2, o el versículo 4, a ver, ya me perdí ya. El versículo 5, perdón, hay que leerlo y entenderlo también con mucho cuidado. El hecho de que el Padre, ¿cierto?, engendra al Hijo, parece a lo mejor a primera vista uno pensar, lo engendró, ¿cierto? Eso es como uno piensa, es un acontecimiento que tuvo un lugar y que tuvo un tiempo determinado. Lo engendró, o sea, no es como que puede uno pensar que no existió antes. Porque el Señor lo engendró, ¿cierto?, en un espacio, en un tiempo determinado. Dice, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y por eso hay que leerlo con mucho cuidado y entender el contexto. Engendrar trata normalmente con el origen de una persona, ¿cierto? Y por lo general los hijos están subordinados a sus padres. Visto de este modo, el título hijo podría sugerir una posición, ¿cierto?, subordinada o una existencia temporal, no una eternidad. Esta sería una posición muy opuesta a lo que el escritor de la carta resalta en toda la carta. Para cualquier lector judío de aquella época, cuando leía esta carta, cualquier judío del primer siglo, el título hijo, ¿cierto?, o engendrado, representa una declaración, amado hermano, o representaba una declaración de igualdad con el Padre. De igualdad. De hecho, Jesús fue acusado, ¿cierto?, de blasfemia porque él se llamaba hijo de Dios, ¿cierto? Llamaba a Dios su propio Padre. Él decía que eran uno solo con él. Y fue acusado de blasfemia por eso. Por tanto, ¿cierto?, cuando Jesús se le llamó hijo de Dios, todos lo entendieron categóricamente como que era un título de deidad. De deidad, ¿cierto?, de que era Dios, ya que lo hacía igual a Dios. Eso era lo que los judíos tienen en mente con respecto a engendrar o hijo. Por eso precisamente los dirigentes judíos, ¿cierto?, los principales allí,
consideraron el título de Hijo de Dios como una gran blasfemia, como una gran mentira de parte de Jesús, y por eso que siempre lo quisieron matar. Entonces Cristo no solo es superior a los ángeles, sino que comparte también la misma esencia del Padre. En otras palabras, ¿cierto?, nos comunica quién es Él y de dónde vino, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra engendrar no habla no significa un comienzo, o sea, significa en el contexto judío igualdad en todo. Versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo no solo es superior a los ángeles por ser hijo de Dios, sino porque recibe adoración. Recibe adoración, nos muestra el versículo 6. Otra forma por la cual es superior a los ángeles, porque recibe adoración. Aun cuando Cristo se humilló, amado hermano, aun cuando se hizo inferior a los ángeles por un tiempo, los ángeles estaban para adorarle. Y si los ángeles le adoran, es porque Él es mucho mayor que ellos. Si no, no le adoraran. Jesús, ¿cierto?, sabemos que es el nuevo pacto y es mejor que el antiguo pacto, ¿cierto? El cristianismo, amado hermano, que nosotros vivimos, es superior al judaísmo lleno de leyes y reglas, ¿cierto? Es mucho superior y mejor. Ahora una pregunta: ¿siempre han adorado a Cristo los ángeles? Sí, siempre los ángeles han adorado a Cristo, ¿cierto? Lo han adorado todo el tiempo que llevan los ángeles existiendo. Pero antes de la encarnación lo adoraban como Dios. Ahora también lo adoran como Hijo, en su carácter encarnado. El Hijo, el cual se hizo hombre, amado hermano, está por encima de los ángeles y por encima de todo. Es el mismo Dios a quien los ángeles, ¿cierto?, han adorado siempre, porque sabemos que Cristo es Dios. Y es un pecado, amado hermano, pero un pecado absoluto y una violación a las leyes divinas, adorar a alguien diferente a Dios. Es un pecado y una violación a las leyes divinas adorar a alguien diferente a Dios. De modo que, si el mismo Dios, cierto Padre, dice a los ángeles que deben adorar al Hijo, entonces el Hijo debe ser Dios. En su forma encarnada, así como en su forma eterna, Cristo debe recibir adoración. Dice el versículo que recibe el nombre también de primogénito. Y aquí, amado hermano, con este texto, muchas sectas afirman tener una prueba textual, amado hermano, para mostrar, ¿cierto?, que Jesús es un ser creado. Pero primogénito no tiene nada que ver tampoco con el tiempo, sino que se refiere a una posición, amado hermano, de la persona, a una posición, ¿cierto? No es una descripción, sino un título que significa el principal, ¿cierto? No habla de tiempo. Versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Otra versión, la versión lenguaje actual, dice el versículo de la siguiente manera, una manera un poco más clara, dice: además, cuando Dios habla acerca de sus ángeles, dice: mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. En este versículo, amado hermano, un poco a lo mejor difícil de entender, vemos el propósito de los ángeles. El escritor aquí resalta el propósito de los ángeles y define su naturaleza básica. El escritor también aquí cita el Salmo 104:4, que dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El salmista, ¿cierto?, atribuye estas características a los ángeles, como descriptivas de su velocidad, amado hermano, y poder destructivo como instrumentos de juicio de parte de Dios. Entonces, el versículo 7 nos muestra también que Cristo es superior, ¿cierto?, a los ángeles, puesto que Cristo los creó,
a los ángeles también. Y Él es obviamente superior a ellos. No solamente Él los creó, sino que son su posesión, ¿cierto? Sus ángeles. Son siervos, los ángeles creados, sus ministros, sus espíritus y sus llamas de fuego, está diciendo el escritor en este versículo. El versículo 8 dice: mas del Hijo dice, tu trono. Aquí está hablando el Padre, ¿cierto? Del Hijo. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La primera parte del versículo, ¿cierto?, amplía aún más la diferencia entre la naturaleza de Cristo y los ángeles, que es la eternidad del trono de Jesús. Esa es otra forma, ¿cierto?, o característica, por decir algo, o la diferencia entre Cristo, que es superior a los ángeles, que la eternidad de su trono es la eternidad del trono de Jesús. Hermanos, y esta es una de las declaraciones más sorprendentes e importantes de las Escrituras. Jesús, ¿cierto?, es el Dios eterno. Quienes dicen que Jesús era solo un hombre, o quienes dicen que Jesús era uno de los muchos ángeles, ¿no?, o uno de los profetas de Dios, o una especie de semidios de alguna clase, mienten, amado hermano, mienten y llevan sobre sí el anatema, ¿cierto?, que es la maldición de Dios. La eternidad del trono de Jesús siempre ha estado, Él es eterno en su trono. Jesús es el Dios eterno. Jesús no es menos que Dios. El Padre dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, Dios Padre reconoce a Dios Hijo. Hermanos, creo que este versículo da la prueba más clara, amado hermano, más poderosa o más enfática o más irrefutable de la deidad de Cristo en la Biblia, ¿cierto? Dicho por el mismo Padre, dicho por el mismo Dios Padre, ¿cierto? Oh, tu trono, oh Dios, le dice, el Padre Dios le dice al Hijo, oh trono, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios Padre reconoce a Dios Hijo. El testimonio del Padre sobre el Hijo corresponde con el testimonio del Hijo sobre sí mismo, ¿cierto? Jesús, a través de todo su ministerio, también afirmó ser igual a Dios. Lo dijo en las Escrituras, ¿cierto? Por esto mismo, Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús constantemente dijo que Él era Dios, que era igual a Dios. También Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y los líderes judíos entendieron bien esta afirmación, ¿cierto?, a la luz de que quien ellos pensaban que Jesús era. Un simple humano mortal. Eso pensaban lo que era Jesús, que pensaban estos judíos religiosos de Jesús, ¿cierto? Y su reacción era de esperar. Juan 10:33 dice que ellos respondieron, por buena obra no te pedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, decían los religiosos al Señor. Y el Hijo siempre, amado hermano, dio testimonio de sí mismo de ser Dios. Él era Dios, es Dios. Y también decía el versículo 8, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro, amado hermano, es una vara o un bastón. Sí, una vara o un bastón, ¿cierto? Y aquí en el versículo significa un símbolo del rey, un símbolo del líder, un símbolo del juez o del gobernante. Entonces, en otras palabras, el versículo está diciendo, tú gobiernas con cetro, ¿cierto? O con vara de justicia, está diciendo el escritor. Ahora el versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús no solo actuó con justicia, Él había amado la justicia, amaba la justicia. Amado hermano, y nosotros
¿Cuántas veces haremos lo que sabemos, cierto, que es la voluntad de Dios, pero muchas veces lo hacemos sin gozo? Sin embargo, Jesús amó la justicia. Jesús, amado hermano, es la luz total, el resplandor de la gloria de Dios. Él es la justicia total. En todo lo que Jesús hizo, amado hermano, estaba su amor por la justicia. Dado que Cristo ama la justicia, aborrece obviamente la maldad. Y si amamos, ¿cierto?, las normas de Dios, vamos a odiar también las normas equivocadas. No podemos decir nosotros, amado hermano, verdaderamente amo la justicia, pero vivo en una vida constante de pecado. O cuando hay amor por Dios, habrá amor también total por su justicia y odio total por las cosas que no vienen de Dios. Cuando llegamos a ser más como nuestro Dios, más vamos a encontrar que nosotros también amamos esa justicia que Jesús amaba y que también odiamos el pecado que Dios también odiaba. Jesús también odiaba u odia ahora. Los versículos 10 al 12 dicen: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Otra forma, ¿cierto?, en la que Jesús es superior a los ángeles es en su existencia. En su existencia. El versículo aquí nos muestra, ¿cierto?, su existencia, la existencia de nuestro Señor, por eso que Él es superior a los ángeles. Estos tres versículos nos muestran eso. Aquí el escritor está citando el Salmo 102. El Espíritu Santo revela que Cristo, ¿cierto?, es mejor que los ángeles porque existe eternamente. Ha existido siempre. Si Jesús estuvo en el principio también para crear, ¿cierto?, desde el Génesis, debió haber existido antes del principio y por lo tanto no tener principio. No tiene principio, como dice Juan 1:1, y en el principio dice, era el verbo, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuando dice el verbo, ¿cierto? Habla de acción. Sabemos que el verbo es una acción. Entonces en el principio era el verbo, era el creador, era el que actuaba, era el que hacía, era el que formaba. Tal como se dobla, ¿cierto?, y se desecha o se bota un vestido, una vestidura vieja, usada, cuando ya no se quiere más, así Jesús descartará los cielos y la tierra, amado hermano. Un día, como dice 2 de Pedro 3:10, dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, todo desaparecerá. Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los cielos, amado hermano, en el final de los tiempos, cuando Cristo haya venido por su iglesia, las estrellas caerán, vendrán, ¿cierto?, y golpearán la tierra. Y como dice el texto, toda isla y montaña se moverá de su lugar, amado hermano, todo desaparecerá. El mundo completo se derrumbará porque Jesús, ¿cierto?, Dios lo dejará de sostener. Las cosas que podemos ver ahora, la creación, las cosas que podemos sentir, parecen permanentes. Nos sentimos tentados a pensar así. Pero todas estas cosas perecerán y el Señor creará unos cielos nuevos y una tierra nueva, dice la palabra. Ojo, cambiará la creación, pero no cambiará el Creador. El Creador es el mismo, ¿cierto?, nuestro Dios. Cristo, amado hermano, es eterno. Él es inmutable, ¿cierto? No cambia, dice la Escritura. No hay sombra de variación en Él. Jesucristo es el mismo ayer, amado hermano, es el mismo hoy. Y Jesucristo es el mismo por toda una eternidad y por los siglos de los siglos. Los hombres
Nosotros vamos y venimos, ¿cierto? Los hombres van y vienen, las estrellas van y vienen, amado hermano, también. Los ángeles están sujetos a decaer, ¿cierto? Como lo demuestra la caída de la tercera parte de estos ángeles. Pero Cristo nunca cambia. Nunca está sujeto a cambio, nuestro Señor Jesucristo. Nunca está sujeto a alteración. Él no cambia. Él es eternamente el mismo. Por lo tanto, es superior a los ángeles en el título, en la adoración, en la naturaleza, en la existencia, amado hermano. Y finalmente también en el destino. Él es eterno y para siempre. Los versículos 13 y 14, los últimos dos versículos dicen: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Voy a leer esta última parte, amado hermano, mire, y tome atención. Hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En estos dos versículos también vemos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ¿cierto? El versículo 13 es la cita del Salmo 110:1. Lo que vemos aquí, por lo cual es superior a los ángeles, es el destino de Cristo. El destino de Cristo, ¿cierto? Y luego vemos también el de los ángeles. Pero esta es otra forma, ¿cierto? El destino de Cristo, porque es superior a los ángeles. A ningún ángel se le ha prometido Dios sentarse, ¿cierto?, a la derecha. A ninguno de los ángeles. Y vimos la clase pasada lo que significaba sentarse a la derecha, ¿cierto? Lo vimos al comienzo, ahora también de la clase. Solo el Hijo se sentará allí. Nadie más, el Hijo, ¿cierto? Y el destino de Jesucristo es que al final todo el universo, amado hermano, se sujetará a Él, a Cristo. En el plan de Dios, Jesucristo, amado hermano, está destinado a ser el soberano del universo y de todo lo que hay en el universo. De todo, amado hermano, el escritor resalta el punto de que Cristo, ¿cierto?, nuestro Salvador, es igual a su Padre, y en cada atributo de su naturaleza también Él es igual. No hay diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo, no, es igual en todos sus atributos. Apocalipsis 19, versículo 15 y 16 da una descripción de su próxima venida. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? El destino de Jesucristo es reinar eternamente sobre los cielos nuevos y sobre la tierra nueva. Ahora, observemos también el destino de los ángeles. Decía el versículo 14 que volvimos a leer, ¿cierto? El último versículo del capítulo 1 decía: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Usted y yo somos esos herederos de la salvación. El destino de Jesús, ¿cierto?, es reinar. El destino de los ángeles es servir para siempre a quienes son herederos de la salvación. Hermanos, qué perspectiva tan maravillosa o tan asombrosa, ¿cierto?, para los cristianos. Además de estar por siempre en la presencia de Dios, amado hermano, nuestro destino es que los ángeles también nos sirvan para siempre. ¿Ah? Hermanos, y esto es extraordinario, esto es fabuloso, ¿cierto? Recuerde que somos coherederos juntamente con Cristo. Y el escritor aquí dice que ellos, ¿cierto?, están enviados al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros, amado hermano, los ángeles protegen y liberan también al creyente, al santo, ¿cierto?, al que es apartado del peligro temporal.
Los ángeles, amado hermano, rescataron, por ejemplo, a Lot y a su familia, ¿cierto? De la destrucción de ahí de Sodoma. Los ángeles, ¿cierto? Estuvieron con Daniel en el foso y le cerraron la boca a los leones. Qué verdad tan reconfortante, amado hermano, y maravillosa es saber que los ángeles también nos sirven a nosotros ahora en este tiempo, amado hermano. Su destino es continuar sirviéndonos por toda la eternidad. Pero el destino de Jesús es reinar, ¿cierto? Por tanto, Él es infinitamente superior a los ángeles. Y termino con esto. De modo que nos encontramos con el Hijo, con que el Hijo de Dios, ¿cierto? Es superior a los ángeles en todo aspecto. Ya cada una de las superioridades está descrita en el Antiguo Testamento. Jesús, ¿cierto? Es el Mesías, el Dios hecho carne. Él es el mediador de un nuevo pacto, un pacto mejor que el antiguo, ¿cierto? Y en este primer capítulo breve de 14 versículos, en el capítulo 1 de Hebreos, vemos, ¿cierto?, la deidad de Jesucristo establecida por los hombres, ¿cierto? Vemos la deidad de Jesucristo, se le llama Hijo, se le llama Señor, se le llama Dios. Vemos también sus obras divinas. El escritor nos muestra que Jesús, ¿cierto?, el Hijo de Dios, Él crea, Él sustenta, Él gobierna, Él administra, Él redime, ¿cierto?, Él limpia el pecado. Por el valor divino de recibir adoración de los ángeles y de todas las demás criaturas del universo, por sus atributos divinos de omnisciencia, ¿cierto?, omnipotencia, inmutabilidad y eternidad. En todas estas formas se proclama la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, que son ¿y por qué son? A lo mejor uno podría preguntarse, tan importantes. Los primeros 3 versículos del capítulo 2 que veremos la próxima semana nos dan la respuesta. Dicen: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice ahí el escritor. Si Dios, amado hermano, esperaba una respuesta de parte de nosotros tan positiva a la ley, por ejemplo, que la cumpliéramos y que vino por medio de los ángeles, ¿qué respuesta espera, cierto, Dios referente a lo relacionado al Evangelio que vino a través del mismo Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué respuesta espera? Que aceptemos, amado hermano, y creamos firmemente en este Evangelio. Amén. Amén. Vamos a responder el cuestionario antes de terminar.